Y vamos a leer para iniciar solamente un versículo. El versículo es el versículo 18. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están atentos ya? Todos ahí en Romanos 8, 18. Ok, dice así, ayúdame, acompáñame en la lectura. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Dios te bendiga. Ocupa tu asiento, tu lugar. Ya le dijimos bienvenidos a los que nos visitan o nos acompañan en esta noche por primera ocasión. Así que te decimos, esta es tu casa. Yo quiero hablar en este momento sobre la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y algo que quiero subrayar es que somos personas vulnerables. Dios nos formó, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero también tenemos que estar conscientes de que puso necesidades en nosotros. ¿Amén? Tú y yo somos dependientes, nos necesitamos y necesitamos a Dios. Cuando dice la Escritura que nos hizo a su imagen y semejanza, entonces Él también nos necesita. No somos imprescindibles, pero Dios nos necesita, Dios nos busca. Por eso es que nos buscó, por eso es que nos formó, por eso es que puso aliento de vida, soplo de vida en nosotros, porque Él necesita un pueblo, porque Él necesita hijos, porque Él necesita una iglesia. Por eso es que nos buscó cuando estábamos perdidos, nos perdonó, nos santificó, nos lavó para tener un pueblo con el cual Él pueda convivir, con el cual Él pueda tener una relación, una comunión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y agradecidos con el Señor por eso. Y entonces yo quiero partir de aquí, porque en este capítulo 8 que leímos, que tiene una continuidad con el capítulo 7, que habla acerca de la condición del hombre, de la naturaleza del hombre, que el hombre está revestido de una condición humana y pecaminosa. Así comienza los primeros versículos de este capítulo, del versículo 1 al versículo 3, vuelve a hablar e introduce el capítulo con el tema del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido libertados absoluta y completamente de la condenación por el sacrificio de Jesús. Eso dice del versículo 1 al versículo 3. Libertados de la condenación, que es la consecuencia de la desobediencia y del pecado. Y entonces cuando entra al versículo 4, ahora el tema es la carne y el espíritu, pero enfoca mucho con el tema de la carne, y así va comentando hasta llegar al versículo 13. Y en el versículo 13 deja ese tema de la carne y el pecado, y ahora entra versículo 14 con lo que vamos a estar analizando en esta noche. Es acerca de que somos, di conmigo, somos hijos de Dios. Eso somos, hijos de Dios. Y empieza así, déjate leo estos versículos. Del versículo 14 al versículo 13 habla sobre esto. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué decimos que somos hijos de Dios? Bueno, porque Él nos tomó por hijos, Él nos redimió. ¿Entiendes? Hay personas que de pronto se ofenden cuando nosotros decimos: es que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces ellos dicen: ¿yo qué soy? ¿Verdad? Todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios, aquí lo subraya, dice que somos aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Los que nos dejamos conducir por la palabra y por el Espíritu Santo. Eso manifiesta, eso evidencia de que somos hijos de Dios. Dice el verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué cosa? De esclavitud. O sea, cuando no estábamos en Cristo, éramos esclavos. ¿De qué éramos esclavos? De las pasiones, de los deseos, del pecado, de la desobediencia, del endeudamiento, del resentimiento, de todo lo que esclaviza. Éramos esclavos porque eso era lo que predominaba. Pero dice que ahora hemos recibido el Espíritu de Cristo, ahora hemos recibido el Espíritu de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, dice, otra vez, o sea, ya estuvimos un tiempo, otra vez en la esclavitud, para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué cosa? De adopción. Somos hijos por adopción. Pero yo no sé si en tu familia haya alguien que sea hijo de adopción. Yo en mi casa o en la familia de mis padres tenemos un sobrino que antes de nacer se lo dieron a mi hermana. Desde que su amiga supo que estaba embarazada, le dijo, yo no quiero a este bebé, y ella dijo, yo lo quiero. Y entonces cuando nació, ella estuvo en el parto, ella lo recibió, ella lo adoptó. No lleva su sangre biológicamente, pero lleva sus apellidos, y desde el primer día estuvo en nuestra casa. Y entonces lo vimos y lo vemos como un hijo. Él lo sabe, cuando tuvo la razón suficiente, la conciencia suficiente para comunicarse, se lo dijimos, ¿verdad? Y él nunca se vio como ajeno. Mis papás, para ellos es su nieto. Es más, cuando era pequeñito y cuando era niño, a mí me decía papi, porque tenía la necesidad de un papá. Y entonces mi hermana era su mamá y a mí me decía papi. Yo estaba feliz de que me dijera papi, porque para nosotros era nuestra familia, para nosotros era nuestro hijo, ¿verdad? Ya creció, ya se casó, ya es un señor, pero nunca hubo ninguna diferencia, ¿sí? O sea, por eso aclaro, cuando dice aquí somos hijos por adopción, Dios nos ve exactamente igual como si fuésemos hijos engendrados, como los israelitas, como los judíos. No hace diferencia, solamente que tenemos que estar conscientes de ello. ¿Por qué? Porque mayor gratitud debiésemos de tener nosotros, que no alcanzábamos la gracia, que no éramos dignos de la herencia y del favor, pero Él quiso adoptarnos y darnos el mismo beneficio que si fuésemos hijos de la ley o hijos legítimos. ¿Sí? Entonces, mayor gratitud debe de haber en nuestros corazones. Sí, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hay una conexión con nuestro Padre a través del Espíritu Santo. Y dice el verso 16, y el mismo Espíritu da testimonio a ¿qué cosa? A nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Porque de la misma manera que Dios o el Espíritu Santo puede venir sobre aquellos que vienen del linaje de Abraham, así de la misma manera va a venir o viene o ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo sin distinción, por cuanto Él nos adoptó. ¿Amén? Somos hijos de Dios y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Quiero entonces de pronto brincarme a propósito el verso 17, porque quiero ir al verso 18. El verso 18 tal pareciera que no va en la misma sintonía, como que de pronto hay un cambio de lenguaje, como que de pronto ahí le falla al apóstol San Pablo y mete algo fuera del tema, porque hablando de los hijos y hablando de la herencia y hablando de que clamamos Abba Padre y clamando de todo esto de la adopción, etcétera, de pronto cambia el tema. Y mira lo que aparece en el tema. Y empieza a hablar de aflicciones. Cuando hablamos de aflicciones, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien ha estado afligido en algún momento de su vida? En mi rancho le llamaban congoja, ¿verdad? Aflicción, alguna preocupación, pena o carga. Y pareciera como que inapropiado que hablando de los hijos de Dios, de los que son guiados por el Espíritu Santo, de los que tienen la llenura de Dios, de los que pueden comunicarse con Él y hablarle así a querido papi, ¿verdad? Porque la palabra padre o Abba Padre es amado Padre, y más que padre como tal es papá, papi, ¿verdad? Alguien cercano, alguien que tiene mucha confianza de dirigirse, de acercar. Y hablando de eso, de pronto se le ocurre a este hombre mencionar la palabra aflicción. Y como que de pronto choca con nuestras ideas, como un hijo de Dios, como alguien cercano a Dios puede pasar por la aflicción. Pues resulta que lo dice aquí.
Dice, pues tengo por cierto, o sea, afirmando, estoy seguro de eso, que las aflicciones que en el presente estamos pasando no son de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y vuelve otra vez en el verso 19 a hablar de hijos. A propósito, me brinqué el 17 porque regresaremos en un momentito. Ahora, lo que yo voy es a esto. Nosotros tenemos la fortuna de ser padres, de tener hijos. Y cuando nuestros hijos son bebés, son pequeños, de pronto por ahí más de alguna noche nos desvelamos, porque nuestros niños, ¿verdad?, de pronto empezaron con alguna reacción de fiebre, y de pronto sentíamos que su temperatura estaban llorositos, irritables, y uno dice, ay, ¿qué le está pasando? Algo tiene, ¿verdad? Y cuando los tocábamos veíamos que empezaban a tener temperatura, fiebre. Y uno va corriendo al día siguiente al médico, en esa misma noche llegas a urgencias, ¿verdad? Es que el mundo se acaba, y claro, es de cuidado, claro que son nuestros hijos, pero de pronto los médicos, así como que muy quitados de la pena, empiezan y le ponen el termómetro y cálmese señora, no pasa nada, ¿verdad? Y luego más de alguno te dice, es que su sistema inmunológico está reaccionando. Y de pronto analizando qué es el sistema inmunológico en nuestro cuerpo, yo me crié en el rancho. Bueno, no había necesidad de decirlo, se me nota. De pronto por aquí me escurre todavía de lo que le sale el nopal, ¿verdad? Y yo me crié en el rancho, y la peculiaridad del rancho, no sé cuántos aquí se criaron en casas muy así, ¿verdad? Muy sencillas. Pero cuando uno es niño en el rancho, ¿verdad?, resulta que apenas amanece y te bajan de la cama, de la cuna, y ya estás en el piso, en el suelo, ¿verdad? El piso de tierra, de barro, y de pronto se te escurren los mocotes hasta acá, y uno anda en puro pañal o puro chones o bichis, ¿verdad? Como dicen los de Sinaloa, ¿verdad? Sin nada, y con las manos llenas de tierra, y luego te dan el taquito de masa, ¿verdad?, con sal, y así, ¿verdad?, y te escurre la saliva acá, ¿verdad?, con color chocolate, y uno dice, ah, caray, ¿por qué así, verdad? Y desde luego que hay que usar la higiene, y desde luego que tenemos que ser cuidadosos con nuestras criaturas, pero ¿sabes que el sistema inmunológico también tiene que desafiarse? Y también, ¿qué pasaría si de pronto nuestros niños nacen y los metemos en una burbuja donde no les dé el aire, porque hay bacterias, porque hay contaminación? ¿Sabes qué pasaría? Que en la primera ocasión que los sacas de esa burbuja, se enfermarían, porque no tienen defensas. Así que el barro, la tierrita que escurre aquí con saliva, ¿verdad?, eso provoca que el sistema inmunológico se active y cree defensas. Nuestro cuerpo crea defensas para protegerlo de las bacterias que amenazan, que son latentes en contra del organismo del cuerpo. ¿Y cuántos saben que nuestro Padre es perfecto y que es muy cuidadoso, que no le gusta el descuido, que no le gusta el desorden? Pero Él sabe que nuestro sistema inmunológico espiritual tiene que estar activo. Tiene que estar activo. Y nos hizo entonces personas con necesidades. Nos hizo personas vulnerables. No fue un error, no se equivocó. No se equivoca cuando nos permite por momentos, por circunstancias, pasar por periodos que no entendemos, o que nosotros, nuestra mente nos dice, ¿por qué estoy pasando por aquí? ¿Verdad? Y entonces recuerdo un pasaje, se los voy a mencionar, creo que está en Marcos capítulo 4. Y en el verso 7, Marcos capítulo 4, 37, dice, después de un relato muy bonito, hay un pero. Subieron a la barca para cruzar al otro lado, y dice aquí, pero se levantó, no sé si lo tienes, pero se levantó una gran tempestad de viento,
y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Jesús estaba en la barca, pero ¿qué crees que estaba haciendo Jesús? Dice que estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Oye, aquella tempestad tan intensa, tan fuerte, y Jesús estaba dormido. Yo creo que estaba dormido porque él no tenía ni miedo, ni preocupación, ni estrés. Pero yo creo que de vez en cuando abría un ojo, ¿verdad? Para ver cómo estaban actuando los discípulos en medio de la tempestad. Yo creo que el Señor muchas veces nos observa y dice: lo voy a dejar pasar por este momento, por este proceso, porque quiero ver cómo reacciona. ¿Y qué crees que pasó? Dice que entonces Jesús estaba dormido, y cuando aquello arreció y no se veía para cuándo terminara, entonces hicieron algo bueno, lo que tú y yo debemos de hacer. Y le despertaron y le dijeron: maestro. Ahora, no solamente le despertaron y le dijeron maestro, hicieron lo que muchas veces hacemos. ¿Qué crees que hacemos cuando estamos en estrés, en urgencia, en preocupación, en un momento difícil? ¿Qué crees que hacemos? Bueno, yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero algunos reclamamos. Y le llamaron a Jesús desatendido, descuidado, y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, dicen: ¿cómo se te ocurre estar dormido en este momento? Jesús es intencional con lo que hace. Y dice el 39: y levantándose, reprendió. No reprendió a los discípulos, bueno hubiera sido también, y reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande olas. Ahora, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque qué maravilloso sería para algunos, lo pensamos así, que nunca hubiera pruebas. ¿Cuántos dirían amén, gloria a Dios, que nunca haya pruebas? Estaría padre, ¿no? Estaría padre. Pero ¿qué crees? No conoceríamos de la gracia y del poder de Dios y de lo que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Ahora, dejen contigo, no termino aquí todavía con este verso, pero dice el 18 de 8, Romanos 8, 18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué cosa? Con la gloria. Ahora, de pronto vemos en una esquina del ring, ¿verdad? Vemos a la aflicción, y en la otra esquina su oponente, la gloria, ¿verdad? Como dicen los narradores del pugilismo, ¿verdad? Y en esta esquina tenemos de 50 y tantos kilos, y luego narran, ¿verdad?, al oponente, y se enfrentan en el ring y alguien tiene que vencer. Ahora, aquí tenemos a la aflicción. ¿Quién de nosotros no ha pasado un momento de aflicción? Y queremos despojarnos de todo lo que vaya a provocar aflicción. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero a veces nos quedamos tan fijos, tan estancados en la aflicción, que dejamos de ver lo que está por delante, y esto se llama gloria. Dice: con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ahora entendamos aquí que lo que Dios nos da de una manera potencial. Nos lo da en una promesa, nos lo da en un pacto, y entonces a nosotros nos toca, a nosotros nos corresponde desarrollarlo. Ahora, cuando dice de gloria venidera, yo quiero relatar que Juan, en el capítulo 17, verso 22, si mal no recuerdo, 17, 22 de Juan, dice más o menos así. Dice:
la gloria que me diste. ¿Y qué tipo de gloria recibió Jesús del Padre? La gloria que me diste, dice, yo les he dado. La misma magnitud, la misma naturaleza de gloria, lo que el Padre depositó en Jesús, es lo mismo que Jesús ahora deposita en nosotros. ¿Por qué no funciona la gloria o la unción o el poder o la autoridad de la misma manera como funcionó en Jesús, como funcionó en nosotros? Porque Jesús dejó de ver sus aflicciones y empezó a ver la promesa y el llamado del Padre. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de aflicciones, las aflicciones vienen a la carne, las aflicciones vienen a nuestra condición humana. Entonces necesitamos desnudarnos o desvestirnos de esta condición humana y revestirnos de la naturaleza espiritual para que las aflicciones no tengan tanto eco, tanto poder, tanta autoridad en nuestras vidas y nosotros veamos hacia adelante. Y dice, no es de compararse con la gloria venidera. En otras palabras, yo quiero agregar aquí, con el aumento de gloria, con la explosión de gloria que en nosotros se ha de manifestar. No que Él nos va a dar gloria, porque luego a veces nos equivocamos y le decimos, Señor, dame. Podemos malinterpretar esto y decir, entonces Él prometió que nos va a dar gloria, y estamos clamando, Señor, dame más gloria, necesito más autoridad, necesito más unción, y lo único que necesitamos es despegar nuestra vista y quitar nuestra atención de las aflicciones. Porque cuando nos enfrascamos en las aflicciones, ignoramos por completo la promesa y la autoridad y el regalo de vida y todo lo que el Padre nos ha dado. ¿Me entiendes? Hola. Me regreso al principio para que me entiendan, ¿verdad? Sí me van entendiendo, creo que sí. Y el verso 17 aquí termina de una manera preciosa. Por eso yo digo, es que como que no encaja, como que no hila, como que no tiene esa sincronía el versículo 18 ahí, porque mira lo que dice el verso 17, y si hijos, wow, hijo de Dios, y si hijos, también herederos. Enfatiza y dice, herederos de Dios. ¿Quién es un heredero? ¿Qué representa este término? ¿Qué significa la palabra heredero, herencia? Hay un hombre aquí en México que es muy conocido, ¿verdad? Un hombre muy rico, muy próspero, muy prominente, de apellido Slim, ¿verdad? Y alguien diría, pues, ay, ¿cómo no fui hijo de Slim, verdad? Aunque fuera de por ahí de una noche de parranda, pero hijo de Slim, ¿no? Algo me había de tocar, porque resulta que lo que le pertenece al Padre es la herencia de los hijos. Qué bueno que no somos hijos de sangre, que tenemos un Padre mucho mejor. Lo cual quiere decir que si somos herederos de Dios, entonces lo que es de Dios también es mío. ¿Quiénes de aquí son casados y ya de casados llegaban a la casa de los padres? Y llegaban a la sala, igual se quitaban los zapatos en la sala, se paraban, iban al refrigerador y agarraban el vaso de leche, refresco, soda, lo que hubiera ahí, helado, y empezaban como si nada. Oye, ya estabas casado, ya tenías otra casa, otro domicilio, y tu esposa o tu esposo te dice, amor, no seas tan confianzudo. ¿Qué? ¿Es mi casa? ¿Me entiendes? Porque el hijo puede entrar así, con esa confianza, a la casa del papá. ¿Es mi casa? Y aunque el papá lo vea así de medio reojo, ¿verdad? Y me vas a vaciar la despensa, ¿es mi casa? Imagínate que nosotros somos herederos de Dios. Y por si no lo entendiésemos, dice todavía más en este versículo 17. Perdón, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Sí, 17, ¿verdad? Y coherederos. Oye, esto aumenta, esto evoluciona rápidamente. Dice coherederos, o sea, lo que Cristo, lo que Jesús recibió o recibe del Padre, yo también tengo derecho a lo mismo. Coherederos.
y coherederos con Cristo, pero de pronto ahí aparece, ¿verdad?, como el prietito en el arroz y pone un pero. Ese no me gusta, ese así como que hay que ponerle ahí una cinta, ¿verdad? Porque dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, Cristo padeció en esta tierra, pero tú no lo vas a ver ni llorando, ni triste, ni reclamando, ¿verdad?, ni sintiéndose agraviado, ni ofendido. Al contrario, dijo, mira, si te piden llevar la carga 1 milla, con el 2. Si te piden la túnica, dales también la capa. Si te pegan en una mejilla, ahorita vamos a hacer la prueba aquí. ¿Quién se ofrece como voluntario? ¿Nadie? No vino Efren, pero Efren me dijo, yo dejo a Valeria en mi representación. Y es ahí donde entramos luego en este verso 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, ¿quién de nosotros no ha pasado por aflicciones? Y a la medida que tú pasas por aflicciones, dice un dicho en mi rancho, ¿verdad?, que dependiendo del sapo, así que dependiendo de la bendición que Dios está armando para tu vida, así también el enemigo se levanta para oprimir, para estorbar y para desanimar. Así que si de pronto tú pasas por una situación que dices, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es esto? Entiende que Dios tiene algo tan grande, tan poderoso delante de ti, pero hay alguien interesado en distraerte. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y yo quisiera solamente ajustar aquí, más bien sí podemos decir, sí son comparables, nada más que en extremos opuestos. Con la gloria venidera. Y cuando dice gloria venidera, no quiere decir que Dios no te ha dado de su gloria. Porque Jesús dijo en esta oración pública con el Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Digo conmigo, ya me la dio. Ya me dio su gloria, ya me dio su naturaleza, ya me dio su espíritu, ya me dio su llamado, ya está en mí. Pero lo que pasa es que yo tengo que hacer crecer esa relación, esa comunión, esa naturaleza celestial, la tengo que hacer crecer y desarrollar. Por eso dice, para que pueda yo crecer en ese nivel de unción y de autoridad y de gloria de lo celestial, ahora en este tiempo presente, yo tengo que no ponerme atención en las aflicciones, sino en el que me llamó, en aquel que ha prometido estar conmigo y tomarme de la mano. Siempre vamos a tener necesidades, siempre. Somos personas dependientes. Jesús se subió a esa barca y se levantó la tempestad, la tormenta. Él ya sabía que había una tormenta y él se puso a dormir tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque dijo, tienen que aprender a que si se levanta una tempestad, así como yo me puse de pie y le hablé a la tempestad, calla, enmudece, ellos también se pueden levantar y decirle a la tormenta, a la tempestad, calla y enmudece. ¿Por qué no lo hicieron? En primer lugar, porque lo estaban aprendiendo, y en segundo lugar, porque estaban tan atentos en la tempestad que dejaron de recordar las palabras del Maestro, que los estaba revistiendo de su espíritu de poder y de autoridad. Ahora es bien fácil, ¿verdad?, decirle al hermano, ten fe, ¿verdad? Cuando vemos al amigo, al hermano que está pasando por un proceso, ay hermano, ten fe, lee la Biblia ahora, ay yo no sé qué te pasa. Es bien fácil decirle al ajeno, al tercero, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Parece que no has aprendido nada. Pero cuando nos toca estar ahí, ¿verdad?, es otra historia, es otra historia. Y pasamos al versículo 19. Es impresionante lo que dice este pasaje. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación. Híjole, yo me puedo imaginar todo lo existente, todo lo creado
con una atención. Dice anhelo ardiente. ¿Alguien sabe lo que es tener un anhelo ardiente? Nadie sabe. O resulta que nadie sabe. Nadie sabe. Y dice que la creación, lo que Dios formó, habla aquí hasta cierto punto algo metafórico, diciendo que la creación tiene un deseo. ¿Cuál es ese deseo? Es que los hijos de Dios, dijimos que somos hijos de Dios, es que los hijos de Dios se manifiesten como tal, como hijos de Dios. Y alguien me dirá, ¿y qué es eso? ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Qué es manifestarse? ¿Qué anhela la creación? Oye, bien fácil. Jesús se levanta de estar dormido y entonces complace a la creación. La creación estaba gimiendo, anhelando ver la manifestación de un hijo de Dios lleno del poder y del Espíritu. Y se levantó y le habló a la tempestad y le dijo, calla y enmudece. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, tú y yo, no nos conformemos con ser simplemente conocedores de una verdad. No nos conformemos solamente con ser parte de la membresía de la iglesia. Y de verdad que lo digo con respeto, que todo esto es importante y es parte de. Pero al igual que la creación anhela, tú también tienes que anhelar manifestarte como un hijo de Dios. Jesús se manifestó en esta tierra cada día como hijo de Dios. Por eso es que donde Él iba, donde Él pasaba, traían a los enfermos de las diversas aldeas, de los demás pueblos. Donde Él llegaba, cuando Él llegaba, ya estaba la gente esperándolo. Él nunca estaba de balde, Él nunca estuvo ocioso, Él nunca estuvo distraído. Él nunca dijo, híjole, ¿qué hago esta mañana? No tengo nada que hacer. Siempre estaba ocupado porque siempre había gente con necesidad a su alrededor. ¿Y sabes por qué venían a su alrededor? Porque sabían que si venían a Él, había respuesta. Vino un hombre, ¿verdad? Y le dijo, maestro, si quieres, puedes limpiar. Un leproso. La ley decía que no se acercara, la ley decía que no lo tocara. Y Jesús dice que se acercó, lo tocó y le dijo, quiero ser libre. Y dice aquí la palabra que el anhelo ardiente de la creación no es que haya hijos de Dios, porque hay muchos, gracias a Dios. No, es que se manifiesten como tal, que nos manifestemos como tal, como hijos de Dios. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor necesita que Dios se manifieste? Y es aquí donde yo quiero que en esta noche cambiemos un poquito nuestra perspectiva. Deja de ver tu aflicción. No digo que no es real, pero si tu aflicción es real, también la promesa de Dios es real para ti. También el propósito de Dios es real para tu vida. Y entonces yo te quiero desafiar a que empecemos a caminar en lo sobrenatural. Yo te quiero motivar a que tú empieces a anhelar un crecimiento en la gracia, en la gloria, en la unción, en el poder de Dios. Deja de ver tus aflicciones. Y cuando estamos pasando por las aflicciones pensamos que somos los únicos. Y te llama el pastor y te trata de animar y dice, sí, pues como usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Como diciendo, yo soy de otro planeta o él es de otro planeta, no me entiende, ¿verdad? Todo el mundo pasamos por aflicciones. Jesús pasó por aflicciones. Ahí mismo lo vemos en la palabra. Si es que juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Padecemos con Él. O sea, quiere decir, si Jesús padeció, yo estaré dispuesto a padecer. Ahora, una cosa es padecer.
porque las circunstancias lo ameritan, y otra porque sea de plano muy torpe, y otra porque de plano me ande metiendo en problemas. Y Jesús nos dio una lección. Yo por eso quise tomar este pasaje de Marcos capítulo 4, donde estaba el problemón, la tempestad, la tormenta. Dice que la barca se partía. Escucha bien, la mayoría de los discípulos sabían navegar sobre las aguas. ¿Me entiendes? Va a haber momentos donde tú eres tan bueno para hacer lo que haces y no te va a ser suficiente, porque somos dependientes. ¿Entiendes? Y entonces van y lo despiertan y le dicen: no tienes cuidado. Claro que no tienes cuidado. Y tan sencillo como levantarse. Y esto es cuando nosotros no estamos viendo las aflicciones, sino estamos viendo el plan perfecto de Dios. Quiero terminar y te quiero solamente llevar a un versículo. Aquí mismo en este pasaje te llevo al verso 24. Dice el verso 24: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, tú y yo caminamos en fe. Ahí está el pacto, ahí está la promesa de Dios. Verso 26 dice aquí, ratificando nuevamente el hecho de que somos hijos de Dios, dice: y de igual manera, cuando estás pasando por alguna aflicción, no pienses que tú batallas solo, que tú peleas solo. Dice aquí: y de igual manera, el Espíritu, y está escrito con E mayúscula, porque está hablando de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Lo primero que descubrimos en el tiempo de la aflicción son nuestras debilidades. Somos vulnerables. Pero ahí, en tu debilidad, cuando tú reconoces, admites: Señor, yo no puedo, yo no sabría cómo salir de este problema, de esta situación, dice, y el Espíritu nos ayuda. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, y vuelve a escribirse la palabra Espíritu, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Wow. Ahí está el Señor. Cuando tú sientes que estás solo, cuando sientes que ya no puedes, que todo se acaba, ahí está el Señor intercediendo por ti. No solamente porque te ama, sino porque está dentro de ti, está en ti, te quiere llevar a este nivel donde la creación ardiente, con un deseo ardiente, espera que los hijos de Dios se manifiesten. Te llevo a un último versículo y con esto cerramos el tiempo de la prédica. Mateo capítulo 7, me gustaría si lo puedes encontrar. Mateo capítulo 7, Sermón del Monte. Y también el versículo 7. Dice ahí: pedid y se os dará. Yo te decía al principio del mensaje, Dios nos hizo y nos creó con necesidades. ¿Entiendes? A veces pensamos que el Hijo de Dios ideal o el Dios ideal del Hijo de Dios sea que nunca tengamos ya más necesidades. No, a propósito, Dios nos dejó en tiempos de necesidad. Porque ¿qué hacemos en el tiempo de la necesidad? Clamamos. ¿Y qué pasa cuando clamamos? Vemos la mano de Dios, vemos la respuesta de Dios. Fueron a despertar a Jesús porque la barca se rompía, porque la barca se hundía. ¿Y qué encontraron? Encontraron la respuesta, encontraron la bendición. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. ¿Y qué dice ahí? Lee conmigo: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y es la puerta que se abre para poner esta explicación aquí. Y dice Jesús: porque qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os dará
buenas cosas. ¿A quiénes? A nosotros, los que le pidamos. No te desesperes si de pronto pasas un momento de aflicción. No te sientas, ¿verdad?, ni el único, ni el último, ni te sientas, ¿verdad?, desechado o descuidado de parte de Dios. Porque dos cosas pueden pasar cuando nosotros estamos por un tiempo de aflicción. O nos sentimos tratados de una manera tan injusta, y viene la frase: Señor, ¿por qué a mí? Ese es uno de los extremos. Y el otro es: ya sé por qué. ¿Me entiendes? Y empezamos a rezar ese: me confieso ante Dios, yo pecador, ¿verdad? Por lo que hice, por mi culpa, por mi grande culpa, ¿verdad? Y entonces nos condenamos nosotros mismos. Ninguna de las dos es la correcta. Si estás pasando por un tiempo de aflicción, no pongas tus ojos en la aflicción como tal, sino ponlos en lo que eres. Recuerda, la creación entera, donde tú te encuentres, donde tú estés, está siendo observado por la creación. Y la creación entera espera, anhela que te levantes como un hijo, como una hija de Dios. Amén. Gloria a Dios. No es suficiente con conocer una verdad, necesitamos vivir esa verdad. Y Jesús entonces ahí no dialogó, no les dio una instrucción, una cátedra, simplemente dijo: Pedro, mira, es tan fácil. Se levantó y le dijo: calla, enmudece. Y la tormenta cesó y hubo grande bonanza. ¡Wow! Oye, yo quisiera haber visto los ojos de aquello, ¿verdad? De pronto diciendo: ¿qué es esto? Un hijo de Dios se levantó y se manifestó, y la creación entera se sujeta a la autoridad que Dios ha dado a sus hijos. Aflicciones, necesidades, sí va a haber, son parte de Él. ¿Por qué Dios las permite? Porque lo mismo sucedería si tú metes a tu hijo en una bolsa, ¿verdad?, en una burbuja, que no le dé el aire contaminado, que ninguna bacteria lo pueda tocar. Pero el día que lo sacas de ahí, la primera infección que le da te lo puede matar, porque no tiene resistencia. Y Dios muchas veces nos baja al suelo, nos pone en el barro y nos da el taco con sal, y dice: ande, mi hijo, coma. Le voy a permitir poquito, que vea las circunstancias de su alrededor, pero lo voy a hacer fuerte, lo voy a hacer una persona de carácter, lo voy a hacer una persona que ninguna de las adversidades lo pueda amedrentar, porque mi presencia, porque mi espíritu está en usted. ¿Sí? Yo te invito a que te pongas de pie y te damos gracias, Señor, en este momento por tu fidelidad.